Nos encontramos nuevamente acá con nuestra cápsula asociada a las estrategias para estudiantes con autismo. Esta cápsula fundamentalmente es para dar fuerza a las principales ideas con las cuales nosotros tenemos que quedarnos para poder abordar las diferentes actividades con nuestros estudiantes con TEA. ¿Qué es lo que yo debo fundamentalmente tener en conocimiento antes de poder abordar, ¿cierto?, este proceso de enseñanza-aprendizaje en sala o en aula? Fundamentalmente tengo que hacerme la pregunta con estos estudiantes con TEA, es de qué forma o cómo, ¿cierto?, potenciar las habilidades o aprendizajes de mis estudiantes y con qué actividades yo puedo, potenciarlo, ¿ya? Primero que nada, lo más fundamental es que debemos tener claro la forma de inclusión de nuestro estudiante en función de las características de nuestro establecimiento. Es decir, la dinámica de clase, es decir, el cómo yo como docente voy a abordar el respeto, la condición, las características, la comprensión de las necesidades de nuestro estudiante y fundamentalmente saber cómo me voy a anclar en el trabajo colaborativo, independientemente que tengamos PIE o no, o tengamos equipo de profesionales de apoyo, para poder abordar estas distintas estrategias desde una mirada flexible, es decir, cómo yo puedo flexibilizar el currículum, hasta qué punto, considerando que estos estudiantes tienen necesidades educativas permanentes. Cuando nosotros abordamos, ¿cierto?, en las cápsulas 6, en la 5 y en la 7 fundamentalmente, las distintas actividades y estrategias, dijimos que lo más predominante era mediante, ¿verdad?, actividades de tipo visuales. Sabemos nosotros que su principal fuente de aprendizaje es el ámbito visual. Por ende, utilizamos varias estrategias mediante pictogramas, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos hacer el alcance de dos modelos o métodos, ¿cierto?, que nos han indicado a nosotros como herramienta fundamental para poder trabajar mediante pictogramas todas las áreas de las habilidades de la vida cotidiana, habilidades desde el contexto de la adaptación social, habilidades desde el tipo funcional, comunicativa, aumentativa, habilidades, en fin, es decir, todo lo que nosotros nos conlleva a través de la rutina, a través de la sistematización de ciertos pictogramas, con lo cual podemos ir potenciando cierta estructura de aprendizaje, ¿ya? Todo lo podemos lograr mediante este tipo de métodos, estrategias que son, por ejemplo, el TEAT o de alguna manera aquellas estrategias como ASAC, ¿cierto?, que son estrategias o métodos de este tipo de modelos aumentativos. Fundamentalmente no hay que olvidar que la presencia de un niño autista también contribuye a un enriquecimiento social, y esto nosotros lo vemos en la práctica diariamente, donde nos damos cuenta que los estudiantes que no tienen esta condición, el entorno fundamentalmente se tiene que ir modificando en función del estudiante. Es decir, ese es el nuevo paradigma de las necesidades educativas especiales a partir del decreto 83, que lo mencionamos en las primeras dos cápsulas, ¿verdad? Es decir, es el entorno, el contexto escolar que debe irse acoplando a la condición, en este caso, del estudiante con TEA. Se plantean varios autores, ¿ya? Pero fundamentalmente sabemos que nosotros, para optimizar el proceso de aprendizaje de un niño autista, el profesional educativo necesita aprender cómo aprende dicho cerebro. Sabemos nosotros que este cerebro particularmente es distinto. Ya lo planteamos y lo abordamos en las primeras dos cápsulas.
Y por lo tanto, desde esa condición de que no es una intencionalidad del estudiante de poder abordar o manifestarse a través de ciertas conductas que son atípicas, obviamente, al contexto escolar o al contexto de sala en comparación con sus pares, esto va a generar, obviamente, de nuestra parte, saber que no hay una intencionalidad de fondo, que es lo más habitual que algunos docentes pueden pensar, ¿verdad? Sino más bien hay una condición desde el punto de vista neurofisiológico que hace que este cerebro actúe de una manera distinta al procesar la información, ¿ya? Y para esto, obviamente, lo que más se requiere son potenciar las habilidades sociales o de integración social mediante la autonomía, valorando la situación en el aula, respetando el ritmo y estilo de aprendizaje, diseñando mediante las adecuaciones curriculares, ¿verdad? Específicas, y obviamente aquí no está explícito, pero el monitoreo de estas adecuaciones. Eso no quiere decir que a lo mejor la propuesta que hemos hecho con el equipo de apoyo sea a lo mejor una propuesta mal hecha, sino que más bien, como cada estudiante que tiene una condición particular de TEA es distinto, obviamente eso hace que el estudiante yo vaya aplicando ciertos ajustes a esta adecuación en forma constante. Y a eso nosotros le llamamos flexibilización. Por cuanto en este aspecto sabemos nosotros que es una necesidad permanente y que requiere de alguna manera de un tipo de apoyo en forma constante, sistemática. Como les mencionaba anteriormente, hay varios métodos y dentro de esos varios métodos está el TEACH, que ha sido uno de los métodos en función hacia las asignaturas fundamentalmente y hacia la rutina diaria o adaptación, ¿ya? Y mediante la discriminación visual, el estudiante va incorporando ciertos conceptos y va asociándolos a ciertos, digamos, estrategias o ciertas instancias, ¿ya? Fundamentalmente. Por ejemplo, cuando nosotros, el docente de lenguaje se nos acerca y nos dice, oye, no tengo cómo lo hago, ya, ¿qué contenido es el que yo tengo? ¿Cuál es el contenido dentro del currículum que yo debo abordar? Ya, este es el contenido, perfecto. Por ejemplo, un libro de comprensión lectora dentro de, digamos, del plan y programa que corresponde. Yo puedo ir utilizando un libro para poder hacer un pictograma a través de una secuencia de hechos, por ejemplo, ¿ya? Y para eso, obviamente, yo tengo que buscar la estrategia con el estudiante, si a lo mejor es un cómic, lo que él puede hacer de los eventos, los hechos, los acontecimientos más importantes del texto o del libro que él leyó, ¿ya? Además, puede darse mediante una bitácora, ya que el estudiante, en la medida que vaya leyendo capítulo a capítulo, usted vaya solicitando al estudiante que vaya anotando. Obviamente estamos hablando de estudiantes sobre quinto básico hasta cuarto medio. En estudiantes más pequeños quizás pudiese hacer un relato acompañado con el profesional especialista. A su vez sabemos que puede utilizarse ciertos llaveros con pictogramas donde va a haber una secuencia de la actividad. Por ejemplo, la primera tarea asignada va a ser leer el libro. Ya, entonces se le entrega un llavero con una secuencia de acciones y eso permite la anticipación, la estructura, ¿verdad? Primero leo el libro y una lámina con un libro. En segundo lugar, anoto en mi bitácora, ¿cierto? En tercer lugar, completo la bitácora con todos los capítulos que tenga el libro, capítulo 10, por ejemplo. Cuarto pictograma, hacer el cómics, ¿ya? Hacer un cómics. O, por ejemplo, un papelógrafo o un PPT,
ya que pueda exponerlo al colega, al docente, al profesor de la asignatura, en fin. Y a eso nosotros llamamos trabajo colaborativo, ¿ya? Es decir, yo no puedo estar funcionando sola con un objetivo y tampoco puedo excluir o segregar a este estudiante dentro del contexto de sala. Entonces, con el decreto 67 esto se nos permite, digamos, ¿ya? Y aquí tenemos las diferentes formas, a través de signos, a través de gestos, a través de los famosos pictogramas, ¿ya? En matemáticas, que también es una de las características que yo les había comentado, ¿cierto? En las matemáticas se puede dar de diferentes formas y aquí tenemos el ARASAC, que también trabaja con pictogramas, pero trabaja con fichas de trabajo, como se denomina, donde a través de los pictogramas se va asociando un objetivo pedagógico, un contenido, y donde el estudiante va relacionando la instrucción con la ejecución de la actividad. ¿Ya? Hay varias páginas y de hecho hay fundaciones igual que tienen este tipo de fichas con las cuales ellos se pueden acceder a ellas sin necesidad de poder pagar algún acceso al material, ¿ya? Entonces las matemáticas sí se pueden utilizar, obviamente dando prioridad también a lo que es la discriminación visual, pero también al material concreto o didáctico, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de fichas que se pueden utilizar mediante cartas, legos, mediante puzzles, mediante dados, ¿ya? Una serie de elementos que usted puede utilizar. Y en el caso, recordar siempre que las prioridades frente al contenido que se nos hace sentido, por ejemplo, la operatividad básica, o sea, que el estudiante logre la operatividad básica. Quizás, por ejemplo, en enseñanza media es un poco más complejo cuando abordamos temáticas como logarítmica o estadística, probabilidades, pero cuando yo llego al trabajo colaborativo con el colega y hacemos un consenso, cuáles son las capacidades en función de los talentos, habilidades del estudiante, se puede trabajar de forma más práctica y didáctica, ¿ya? Aquí también hay otro elemento que hace sentido con respecto a cuantificaciones y también se usan los pictogramas, ¿ya? Los tableros o las fichas, donde obviamente la numeración es móvil y donde el estudiante va colocando el resultado o la secuencia numérica en función de ensayo y error. Y para finalizar esta cápsula, lo que yo quiero como modalidad distinta, digamos, en esta cápsula, al finalizar, es que usted pueda generar un estudio de caso, es decir, usted como docente puede analizar dentro de los estudiantes que usted tiene algunas características particulares de un estudiante con TEA, y a partir de todo lo que hemos ido observando y viendo, ¿verdad? Analizando comportamientos, signos repetitivos, ¿verdad? Ciertas conductas atípicas, estereotipadas, ¿se recuerdan? Ir descartando alguna sintomatología en algunos estudiantes y en otras, pensando en aquellos estudiantes que no están diagnosticados, y poder considerarlos con algún rasgo de TEA. Y en función de eso, ¿cierto? De este estudiante que posiblemente tenga TEA o efectivamente tenga un diagnóstico de TEA, usted poder aplicar diversas estrategias confeccionando, ¿cierto? Confeccionando en conjunto y quizás socializando con algún otro colega las diferentes estrategias para trabajar con ese estudiante en particular. ¿Qué es lo que a mí me encantaría dentro de los tiempos que ustedes tienen? Es que usted pueda compartir esa experiencia que de alguna manera no le estoy pidiendo ninguna planificación, sino que más bien qué es lo que haría con Pedro, que está en séptimo básico, ¿verdad? Y que él tiene dificultades en lenguaje. Ya, ¿qué actividades yo podría hacer con este estudiante? Voy a utilizar
como el ejemplo que les di anteriormente, el pictograma en función de una secuencia, ¿de qué forma? ¿Ya? Y me interesaría mucho que usted pueda retroalimentarse con algunas sugerencias más concretas y específicas que usted tenga en relación a ese caso. ¿Ya? Ha sido un gusto, un placer. Nos veremos en una próxima cápsula y vamos a abordar en la siguiente conductas, ¿cierto?, en aula, fundamentalmente para el logro de los aprendizajes. ¿Sí? Hasta luego.